Bueno, pues yo les decía que como ciertamente estamos en un momento donde, como decía Mecano, todo se hace por debajo de la mesa, uno ya no sabría si estos 2 millones que han pasado a manos de la Cruz Roja y esto de que empiecen a detener a los cubanos, quién sabe si con la intención de deportarlos, tiene que ver con algún acuerdito de estos que hayan llegado a alcanzar de la misma forma que se hizo en Venezuela. Vamos a ver si les parece, antes de presentarle a mis invitados, un reportaje que ilustra un poquito lo que está pasando. Al menos 20 cubanos con órdenes de deportación I-220B se encuentran detenidos esta noche en el centro para inmigrantes del condado Broward. Familiares y abogados temen que terminen siendo enviados a Cuba. La deportación de nacionales de la isla desde Estados Unidos en vuelos de ICE han estado suspendidas desde diciembre de 2020. Cuba hasta el momento públicamente se había negado a aceptarlos. Incluso en el mes de abril, la administración norteamericana le pidió al régimen que aceptara a los deportados a cambio de comenzar a tramitar los visados en la Embajada de La Habana. Para los más de 45,000 migrantes cubanos que se calcula hay hoy en territorio norteamericano, esta noche hay consejos. Lo más pronto posible que preparen una 246, que lo hagan con un abogado que sepa lo que está haciendo, que lo hagan bien fuerte, por si son detenidos, tener la lista para presentar. A la misma vez, aquellos que tuvieron órdenes finales por no presentarse en corte, este es el momento de por lo menos tratar de presentar una moción para ganar más tiempo, para ver si pueden reabrir el caso. De iniciarse la deportación, cambiaría el mensaje que hasta hace pocas semanas mantenía la Casa Blanca, de que no era racional enviar de vuelta a sus países a venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Venezuela, Cuba, and Nicaragua. And the ability to send them back to those states is not rational. Pues menos mal que no era racional. Si llega a serlo, no sé qué hubiera pasado. Ahora sí les voy a presentar a Santiago Alpizar, abogado de inmigración. Muchísimas gracias, Santiago, por acompañarnos. A ti por la invitación. Y Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, que va a estar también con nosotros en el programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un placer que nos acompañes, porque nos va a hablar además de un tema muy específico. Él ha tenido que ir a la morgue a reconocer el cuerpo de una de las jóvenes balseras que, bueno, su madre, Miriam Pérez, está tratando de saber qué ha pasado con ella. De eso nos va a hablar un poquito más adelante, pero si te parece vamos a comenzar, Santiago, con el tema migratorio, que es el más importante. Cuba hasta este momento decía que no iba a recibir a ninguno de los deportados. Sin embargo, Estados Unidos ha comenzado a detenerlos. ¿Hay alguna señal o posibilidad de que esto se deba a una negociación por debajo de la mesa? Bueno, no podría yo saberlo tampoco, como no lo sabes tú, pero es de imaginar que tal tipo de conversación existe. Siempre que hay un asunto entre Cuba y Estados Unidos, lo primero que se habla, se explica, se platica, se conversa y se negocia es de inmigración. Y es muy probable que la contraprestación a la ayuda que acaba de recibir Cuba a través de la Cruz Roja y de la USAA, tenga que ver con por parte de Cuba, de la aceptación de un grupo de personas que han sido deportadas y que cuya deportación física se está esperando sea efectiva en algún momento hacia Cuba. Ahora, ¿las deportaciones de cubanos pueden comenzar, los que tienen, por ejemplo, I-220B? Sí, todo el que tiene una I-220B, que es una orden de supervisión, es porque ya ha recibido una orden final de deportación. Es la persona que ha ido, por razones que sean, ha completado un proceso de remoción del país y el resultado final es que ha perdido su caso, cualquiera que haya sido, en defensa de esa deportación que se le impuso, y no le queda otro remedio que aceptar lo que la orden de juez determina, que es la devolución al país de origen de donde venga. Siempre es lógico todavía, en ese momento, en ese estado en que se encuentran las personas, presentar lo que estaba explicando el doctor Willie Allen, una I-246, una orden para detener esa deportación física del país. Y es un recurso de último momento que requiere ser bien explicado, bien sustanciado, y que le recomiendo a las personas, sobre todo a estos 20 que están ahí, que consigan la manera de establecerlo. Eso es lo que te quería preguntar. Tú eres un abogado, conoces esto a la perfección. ¿Qué mecanismos pueden tener estos cubanos para parar esa deportación? ¿Ese es el mecanismo? Ese es el mecanismo. Y es un mecanismo un tanto controversial, porque una de las razones que uno tiene que presentar, uno de los documentos, es precisamente o un pasaporte cubano vigente o la presentación de la solicitud de que se ha hecho para obtener un pasaporte cubano
que esté al corriente. Claro, fíjate que muchos de los cubanos que pensaban de repente aplicar no solo para el asilo, sino también por la ley de ajuste cubano, que pueden estar, hasta cuando se cumple un año y un día, pueden empezar a solicitar su residencia. Hay muchos de ellos que llegan a la frontera y en vista de lo que está ocurriendo, yo me imagino que van a tratar de pasar de forma ilegal. Y ese es el problema, No, porque ¿cómo tienen esa entrada? Es que esto, mire, si me permite, todas las personas que entran por la frontera, no importa de dónde vengan, de qué país sean, están entrando ilegal al país, a menos que tengan una visa, un parol o un permiso electrónico de entrada, como sucede con los ciudadanos europeos. Si usted no tiene nada de eso, usted está entrando ilegal, y todo el que entra ilegal al país está sujeto a un proceso de remoción o de deportación, al cual usted tiene que presentar determinadas defensas dependiendo de los beneficios migratorios que usted pueda optar. En el caso de todos los refugiados, la primera defensa es el asilo político. En el caso de los cubanos que entran ilegalmente, porque lo primero que pasa es que entran ilegalmente, y algunos inmediatamente después le dan un parol. Ellos también tienen que solicitar como defensa, en primer lugar, la del asilo político, para después, frente al mismo juez, alegar entonces la posibilidad de la admisión y la de la ley de ajuste cubano. Y eso no se está entendiendo muy bien. Claro, ese es el problema, porque fíjate, yo he escuchado aquí a gente que decía, no, yo entro aquí y cuando se cumpla un año y un día, yo voy a pedir mis beneficios migratorios. Bueno, pero claro, el tema es, ¿quién te dice a ti o cómo puedes justificar tú que has entrado en la fecha que tú estás diciendo si no tienes ninguna entrada legal? Bueno, si no tienes una entrada, si no tienes un documento que te admita al país, una cosa es entrar y otra cosa es la admisión. El hecho de que tú entres al país no significa que tú has sido admitido al país. Claro, pero hay mucha gente que no lo entiende, por eso es importante Correcto, decirlo. y entonces el único documento de admisión que al día de hoy es válido para hacer la solicitud de la ley de ajuste cubano es el parol que te dan en la frontera. Todo el mundo lo conoce, un cuñito de color azul que dice, este es una I-94, que es válido a veces por unos pocos meses, hay otros que se lo dan por un año, y en fin, lo que yo siempre quiero explicar, contrario a la opinión quizás de algún otro profesional del tema, es que todas las personas que entran ilegal por la frontera, tengan o no ese parol, sean cubanos, tienen que presentar además y primeramente la solicitud de asilo, porque la solicitud de asilo se vence al año de la entrada, mientras que la ley de ajuste cubano solo la puedes aplicar por ella al año y un día de la concesión de ese parol. Y hay veces que hay una determinación entre la concesión del parol y la entrada ilegal de 1 o 2 días. Pero como quiera que sea, siempre que usted entra ilegal, usted está en un proceso de deportación, su primera línea de defensa es solicitar asilo político, no pierda esa oportunidad. Bueno, quisiera dedicar estos minutos del programa a hablar de Amarilis Malagón Pérez. Tenía o tiene 26 años, salió de Cuba el 23 de septiembre junto a otros 26 balseros, justo cuando estaba llegando el huracán Ian, y no lograron todos de ellos alcanzar la costa. Se dice que muchos fueron arrastrados por las olas, solamente se recuperaron algunos. Hoy la madre de esta chica, Miriam Pérez, hacía un dramático llamamiento. Vamos a escucharlo. Mamá de Amarilis Malagón Pérez, una muchacha, que esta es la foto de mi hija, de la que naufragó en el día 27, en los 27 náufragos que hubo ahí en Estados Unidos, que el cuerpo todavía no aparecía ni apareció nada de mi hija. Pero tengo necesidad de que me ayuden a encontrarla. Me dicen de que es una morgue, me llamó, que está en una morgue, pero no dejan identificar el cuerpo, no dejan que yo mande el ADN, no dejan que mis sobrinos lo identifiquen. Dicen que es ella, como si ella la hubieran conocido, como si ella la conocieran y fueran familia de ella o algo de eso, y no me quieren dar eso. Ahora me pidieron otro autorizo, ya le he dado 2 autorizos para la morgue esa. Y yo quiero encontrar a mi hija, yo necesito encontrar a mi hija. Yo necesito que me ayuden, que todo el mundo me la busquen y me ayuden, porque yo sé que mi hija está viva. Mi corazón de madre no se puede equivocar. Miren ustedes, como ser humano estoy el al alma, pero como madre,
ponerse en la piel de esta mujer es complicado, saber que haya podido perder un hijo, pero que además no tengan los mecanismos siquiera para poder reconocerlo. Bueno, pues haciéndose eco de esto, Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, por supuesto, inmediatamente quiso poner su granito de arena y quiero que sea él precisamente, Ramón Saúl, quien nos cuente qué es lo que ha pasado. Bueno, muchas gracias, Mariani, y por supuesto a mi abogado Willie Allen. Triste escenario de esta madre que se repite constantemente, desgraciadamente debido a la desesperación de los cubanos, debido a la dictadura que existe en el país. Si hubieran escuchado nuestros ruegos por años de que se establezca un protocolo para identificar a los cuerpos que llegan aquí, de manera que la madre allá en Cuba pudiera ir, por ejemplo, a la embajada norteamericana y dar una muestra de ADN y ser enviada aquí a través de ese canal que establece ese protocolo. Bueno, parece que hemos perdido momentáneamente la señal mientras la recuperamos y por esa situación que nos estaba contando Ramón Saúl, a quien vamos a volver a tratar de tener porque él estuvo precisamente en la morgue haciendo ese trabajo que fue tan complicado. ¿Lo tenemos? Ramón, ¿nos escuchas? Disculpen, sí, es que estoy hablando con ustedes y llamó el guardacosta en ese momento. Bueno, sí, estamos tratando de que se provea más información a la madre que haya sido notificada de que ese es el cadáver de su hija, pero ella no está segura porque no se ha podido identificar a través del ADN. Hay dudas acerca de un tatuaje, hay otros elementos que todavía están dudosos y, como decía anteriormente, no hemos podido lograr que se establezca ese protocolo que es tan necesario para identificar los cadáveres, entre otras cosas. Igualmente, si ese fuera el cadáver de su hija, para repatriarlo a Cuba, ella tendría que buscar $10,000. Nosotros hemos pedido que el guardacosta de los Estados Unidos sea quien lleve el féretro para Cuba cuando da los viajes a repatriar a los cubanos y otra serie de cosas para mejorar la tragedia, desgraciadamente el sufrimiento, vamos a decir, de la tragedia tan grande que significan los balseros cubanos. Ya lo creo que sí. ¿Tú tuviste que estar en la morgue, Ramón? No, yo hablé con ellos, no estuve en la morgue, ellos no dan acceso, yo soy un simple ciudadano, inclusive deportado, no dan acceso a ninguna persona, inclusive es difícil que la propia madre a la distancia pueda lograr información, pero sí quiero decir que la morgue y las autoridades sí están conscientes y sí tienen un sentimiento humano, un sentir humano de estas tragedias y tratan de ayudar lo más posible. Lo que pasa es que la ley también a veces traba las situaciones y ellos no pueden brincar por encima de la ley. Pero bueno, el impedimento de que lo hayas podido hacer no quita la voluntad y el cariño con el que tú has ido a esa morgue y has tratado al menos de poner tu granito de arena para reconocer el cuerpo de Amarilis. Marian, y también quiero saludar la labor tremenda de Mario Pentón, ese muchacho que además de buen periodista tiene un corazón muy grande y bueno, ya tú sabes. Estamos de acuerdo. Mario es una persona que queremos muchísimo porque además está haciendo un trabajo extremadamente valioso en un momento que se necesita además tanto para crear conciencia. Pero si me permites, Ramón, quiero seguir hablando con Santiago, porque ahora que estamos tocando el tema de los balseros y de esos impedimentos incluso para poder reconocer los cadáveres de sus seres queridos, ¿qué es lo que aplica realmente ahora a un balsero que quiera llegar para acá? Bueno, el asunto de los balseros depende de dónde sea interceptado. Si es interceptado en alta mar, obviamente está vigente desde el 2 de mayo del año 95 el acuerdo entre Cuba y los Estados Unidos que establece el proceso de interdicción. Hemos participado en varios casos federales donde hemos tratado de establecer hasta dónde se llega a tierra norteamericana para que estas cosas no sucedan, pero el caso es que si son interceptados en alta mar y el único procedimiento es en aguas. ¿Solo en agua? En el agua.
las personas van a ser sometidas a este procedimiento de interdicción en el cual supuestamente un oficial los interroga a bordo del escampavía, y si pasan la entrevista esa, que es similar a la del miedo creíble, entonces le ha asignado la base naval de Guantánamo para que establezca el procedimiento de obtener un tercer país a donde pueden ser enviados. Ese es el protocolo. Seguimos con el mismo problema. Ramón Saúl lo conoce perfectamente porque hemos estado varias veces en las Cortes tratando de cambiar las cosas, y ese acuerdo ha sobrevenido por encima de cualquier decisión judicial, lamentablemente. Claro, Ramón, porque estábamos hablando con Santiago, que está muy complicado en el momento que Cuba no quiere admitir a esos repatriados. ¿Qué hacen con ellos? ¿Dónde van? Y ahora que están siendo detenidos y que aparentemente esto va a ser una política que va a continuar, la pregunta del millón que nos hacíamos es: ¿existirá bajo cuerda algún acuerdo con Cuba de que vaya a cambiar esta política de recibir a los deportados? Bueno, ante todo, un saludo a Santiago. Pensaba que era Willy el que estaba con ustedes, pero es Santiago Alpiza, mi hermano. Mira, Marian, aquí parece que hay otro de esas desconexiones de la lógica. Nuevamente, como sucedió con la Internet, que se prometió la Internet, el presidente prometió Internet, no hay Internet. Ahora dijo que no se debían deportar o repatriar a los venezolanos ni a los cubanos, pero aquí tenemos, lo están haciendo. Evidentemente, cuando el régimen ha aceptado que de la agencia que siempre ha criticado, la USAID, que es la que da los grants a las organizaciones de derechos humanos, etcétera, le dé $2 millones, es porque ellos ya se han abierto en toda la extensión de la palabra al gobierno norteamericano para aceptar a personas que antes no estaban aceptando. El gobierno norteamericano ha venido paulatinamente todos los años devolviendo cierta cantidad de balseros a Cuba, directamente, silenciosamente, de los viejos, me refiero. Pero en este caso, aparentemente, en los próximos días, en las próximas semanas, quizás vamos a ver un incremento de las deportaciones, porque hay aparentemente un operativo nacional para tratar de frenar la inmigración antes que lleguen las elecciones claro. de medio término. Es que ese es el tema. Nos tenemos que acordar que estamos a 3 semanas de las elecciones de medio término, y esta ha sido una asignatura pendiente por parte de esta administración que, afortunada o desafortunadamente, esos autobuses que mandaron desde Arizona y desde Texas y desde la Florida hasta Martha's Vineyard ha puesto en el ojo público algo que querían tener bien tapadito. Ahora la gente lo sabe, y esa crisis que no existía, existe, y les está llegando hasta los mismos lugares que decían, bueno, pues que se las arregle el gobernador de Texas o el gobernador de Arizona o el gobernador de la Florida. Tomen ustedes un poco de su propia medicina. Ahora sí hay una crisis y ahora hay que ponerle solución, pero ¿a qué costo?